Hola, buenos días. Vamos a pasar ahora a la última mesa de estas jornadas, la mesa sobre perspectivas de futuro para el activismo trans. Y en ella, para hablar de ello, tenemos con nosotros hoy a Guillem Montoro. Guillem Montoro es técnico superior de igualdad de género, político y activista social. Su trayectoria activista abarca los últimos 10 años, donde inició su activismo por los derechos LGTB. Col·lectiu LGTB+, per la diversidad sexual, familiar y de género de Valencia, así como en diversas entidades sociales locales que trabajan por los derechos de colectivos vulnerables. Ha sido coordinador de grupos jóvenes trans en entidades como Fundación Daniela, ofreciendo acompañamiento y asesoramiento, y es miembro independiente del Grupo Joven de FLGTB. Además, participa en el Grupo de Recerca en Educación y Diversidad LGTBIQ+, de la Universitat de Valencia. A principios de 2018 se convirtió en el primer hombre trans visible en ocupar un puesto de responsabilidad política del Estado español, formando parte de la corporación del Ayuntamiento de Paiporta, su localidad natal. Ese mismo año publicó su primera novela juvenil, Y si fueres tú, sobre el acoso escolar y realidades LGTB+ en el entorno educativo. Actualmente trabaja como técnico de igualdad en el Servicio Orienta, la Oficina Integral LGTB de la Generalitat Valenciana. También tenemos a María Homsani, que asumió la coordinación del grupo de asesoramiento en temas trans de Lambda en diciembre del 2018. En enero de 2019 entra a formar parte del grupo de políticas trans de la FLGTB. Desde junio de 2019 es técnica de apoyo en temas trans de Orienta, Oficina de Atención Integral a la Población LGTBI y sus familias de la Comunitat Valenciana. En octubre de 2020 es nombrada vocal del Consell Consultiu Trans, órgano público de la Generalitat Valenciana en materia de asesoramiento en temas trans. Actualmente forma parte de la mesa de trabajo de la Ley Trans Estatal Española. Ada Otero, licenciada en Derecho, especializada en temas de género y formadora. Desde muy joven comenzó a realizar activismo de forma individual, pero eso cambió cuando descubrió ser una mujer trans y darse cuenta de la increíble desinformación sobre el colectivo trans y la necesidad de educación social. Así fue compaginando el activismo en asociaciones LGTBI, formando la única existente actualmente en Pontevedra, con su actividad de formadora especializada en realidades trans, la cual llamó la atención de un partido político que decidió ficharla en sus listas como candidata independiente. Se convirtió así en la primera mujer abiertamente trans en unas listas electorales de Galicia. A pesar de no salir elegida, su trabajo no cesó, continuando y colaborando con iniciativas políticas LGTBI como asesora. Fue una de estas recomendaciones cuando se propuso la idea de hacer más actividades LGTBI dedicadas a la formación y atención más profesionalizada. Actualmente trabaja en CIDES, proyecto que promovió y en el que alterna con formaciones como docente. Una de sus metas actualmente es conseguir que la formación en la realidad del LGTBI sea parte de los currículums educativos y poder impartirla. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Leo Arán, que es extremeña, activista y ACE. Graduada en Filosofía y en la primera promoción del máster en Estudios LGTBI+ en España. Interesada en narrativas contrahegemónicas y el análisis de identidades socioculturales disidentes. Actualmente trabajando sobre la negación de la identidad y derechos humanos en infancias discas. Como veis, tenemos aquí a tres grandes referentes que son jóvenes, pero no por eso significa que sus trayectorias y sus conocimientos sean menos importantes que los del resto. ¿Vale? Y entonces, para empezar esto, me gustaría empezar con una pregunta más personal y a partir de aquí, pues ya vamos desarrollando el tema. Así como personas jóvenes que sois, que muchas veces sois referentes de las generaciones justo de antes, ¿no? De las infancias y de las adolescencias, ¿qué consejos le daríais a las niñas y a los adolescentes trans? ¿Quién quiere empezar? María, venga. Vale, empiezo yo. Bueno, yo no soy mucho de dar consejos, ¿no? Porque al fin y al cabo cada persona tiene su propio camino y muchas veces terminas metiendo la pata con los consejos. Pero si hay uno en el que estoy segura de que no voy a meter la pata es que tu camino lo decides tú y que aquí se ha ido arrastrando una forma de asumir las identidades trans a nivel personal
que están muy encuadradas dentro de determinadas cajitas, pero que esas cajitas no tienen por qué ser para ti. Tienes que decidir lo que tú quieres y cómo lo vas a hacer. Eso es lo que yo les diría a la infancia y adolescencia trans, que no se dejen presionar pues por presiones externas, aunque puedan parecer que vienen con mucha bondad, ¿no? Es una decisión propia que deben tomar. Sobre la autonomía en la decisión, ¿otros consejos que tengáis? Venga, Guillem. Sí, bueno, yo creo que cuando supe quién era, para mí fue muy feliz, ¿no? Encontrarme conmigo mismo y creo que es algo muy bonito que cuando a todos nos llega ese momento, pues es revelador, ¿no? Creo que por desgracia nos vemos muchas veces abocados al adultocentrismo, ¿no? De las familias, de las amistades o de profesionales que nos invaden y nos niegan muchas veces aspectos de nuestra vida porque no tienen conciencia de la realidad trans y por eso es importante tener referentes visibles para que podamos desarrollar nuestras vidas de manera plena y que conozcan que las personas trans estamos en todos los sitios. Por ejemplo, pues bueno, tenemos aquí a muchas personas que seguramente habrán sido referentes sin saberlo, porque al final el referente no es quien sale por la tele, ¿no? Podemos hacer impacto en la vida de las personas que tenemos al lado sin saberlo. Y creo que es importante que las personas trans que sean jóvenes conozcan que tienen espacios seguros y que los creen, porque serán espacios donde puedan ser y desarrollarse plenamente para no sentirse solos y solas. Ada, ¿quieres añadir algo? Sí, de hecho. Bueno, sí. No sé si se me escucha bien. Yo quiero pensar que sí. Leo, venga, va, perdona. Bien. A mí me gustaría incluir también que lo relevante que puede ser en muchas ocasiones tener referentes no solamente trans, sino, por ejemplo, referentes interseccionales. Encuentro en muchas ocasiones que la gente que únicamente utiliza para guiarse o para aprender referentes trans está muy limitada o solamente conoce o parece conocer un camino muy concreto. Y, sin embargo, en muchas ocasiones, gente que tiene, digamos, referentes pues no sé, digamos capacitistas, migrantes, neurodivergentes o etcétera, digamos tienen un prisma mucho más abierto en términos de resistencia y me parece muy importante también señalarlo. Vale, ahora sí, Ada. Pues simplemente añadir que creo que somos seres sociales y que intentamos encajar y digamos que hay un molde que conocemos. Y creo que mi consejo sería intentar ser conscientes de que tenemos una especie de ceguera que nos pone en un cubículo, no vemos más allá y el hecho de conocer muchísimas realidades, me gusta ese comentario de no solo la trans, nos hace ver que hay muchísimas posibilidades de existencia. Y muchas veces me encuentro con gente joven que su mayor problema es ¿cuál soy yo? ¿Dónde estoy yo? Y buscan realidad ahí fuera, cuando en realidad está dentro de uno mismo. Simplemente tienes que intentar hacer que tu vida sea vivible. Y entonces yo creo que una vez que consigues eso, pues ponle el nombre que tú consideres porque puede cambiar y mañana puede ser otra cuestión según lo que vayas descubriendo. Entonces no es algo estanco que esté ahí fuera, sino que está en ti y creo que en eso es lo que te tienes que guiar. Vale, marcos, cajitas en las que son más diversas de los que nos parece ser, que no tenemos que encajar en una norma concreta o en una manera de ser concreta. Y referente a esto, la norma, digamos, la cisnorma, ¿no? La norma que que se espera de nosotros que seamos cis. ¿Y cómo afecta la cisnorma? ¿Qué es la cisnorma? A ver si me lo podéis explicar. ¿Y cómo afecta a nuestras vidas día a día? Guillem. Bueno, no, a ver, al final la cisnorma pues es una estructura política y cultural que está marcando nuestras vidas y que las marcará durante mucho tiempo y marcará nuestra socialización, ¿no? Porque al final lo que sirve es para mantener estable el patriarcado y para perpetuar que el patriarcado no se mueva, ¿no? ¿Cómo nos afecta? Pues bueno, desde la representatividad de nuestros cuerpos, la constante necesidad de buscar esa validez por un aspecto concreto o la obligatoriedad de tener un físico específico para
asemejarnos, ¿no?, a aquello que decimos ser o buscamos, ¿no?, con nuestra identidad y cómo se nos exige socialmente para no cuestionar constantemente el que te salgas o no de la norma y cómo psicológicamente nos afecta. Al final, la disforia yo creo que surge de ello, ¿no? El término disforia. Yo no tengo malestar por sí con X parte de mi cuerpo y me viene dada de la nada, sino que me viene porque socialmente se ha creado un discurso específico sobre lo que implica ser hombre o mujer, siempre dentro de un binarismo, evidentemente, y si no lo cumples, no cumples esa cisnorma y eres candidato para habitar los márgenes de la sociedad, ¿no? Y creo que eso es lo dañino. Encajar en un concepto, en un cuerpo, en un concepto que implica un cuerpo, pero más allá del cuerpo, por ejemplo, no sé, cuando vamos al colegio, la cisnorma está presente, por ejemplo. ¿Alguien quiere hablarme de ella? Sí, yo creo que está, o sea, no somos conscientes de lo increíblemente asentada que está, o sea, en cómo leemos a las personas y en cómo, digamos, decidimos cómo vamos a empezar una interacción social, automáticamente tenemos todos esos códigos. Y yo creo que todas las personas trans, digamos que al encontrar este conflicto de lo que nos dicen, lo que somos, lo que es, lo que no es cuando empezamos a ver que hay una necesidad de construcción. Y aún así, siendo conscientes, yo creo que es prácticamente imposible, al habernos creado esta sociedad, desligarnos del todo. Es decir, yo soy consciente que me afecta en esto, en esto y en esto, y no sale de mí. Entonces, la parte subconsciente no acaba de desaparecer, pero es muy importante señalarla y conocerla para que en futuros espacios podamos entender que no es necesario y dejar de implementarla de alguna manera, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo el hecho de hablar de ella y también ser conscientes de que somos vulnerables a ella. O sea, no creo que haya ningún problema en aceptar de que efectivamente nos somos afectados, pero realmente los cánones de belleza, cómo deben ser los cuerpos, no es algo obviamente únicamente trans. La única diferencia es que a nosotros se nos niega una identidad en base a ese cuerpo. Entonces digamos que es un hándicap, pero realmente creo que es una cuestión que nos limita a todas las personas y no somos conscientes hasta qué punto, la verdad. Sí, es que la cisnorma no solo es algo que nos afecta negativamente a las personas trans, sino es súper típico los comentarios, ¿no? Ante un chico que no tiene un comportamiento tradicionalmente masculino, que se le llame mariquita o eres una nenaza, y al contrario lo mismo. Una chica que se identifica como mujer tiene un comportamiento considerado tradicionalmente más masculino, también se le aplican adjetivos como marimacho o en fin, u otros. Quiero decir que la cisnorma no es solo algo que hayamos detectado a partir de la visibilidad de las identidades trans, sino que es algo que nos ha afectado prácticamente todas las personas cuando no encajábamos en ciertas expectativas sociales. Entonces, yo creo que es una oportunidad que tenemos las personas trans al visibilizarnos también para ser un ejemplo para personas cis también y romper un poco lo que han sido siempre las presiones sociales por encajar dentro de determinados comportamientos que después no cumple absolutamente nadie. ¿Quieres añadir algo? Antes hablabas de interseccionalidad, ¿no? Y la cisnorma es una norma que nos afecta especialmente, pero como decía María, quizás no solo a las personas trans, o como decía Ada, y hay otras normas, ¿no?, que también nos empujan, están relacionadas. Bueno, lo primero, que se nos acusa muchas veces a las personas trans, especialmente a las mujeres trans, desde ciertos sectores del feminismo, que somos, digamos, especialistas en reiterar roles de género concretos al, digamos, hacer un tránsito físico, cuando realmente lo primero es darse cuenta de que esto es general, o sea, nadie escapa a los roles de género por mucho que los conozca, por mucho que los deconstruya, porque realmente los roles de género no son una cosa que flota, o sea, son como una lente a partir de la cual todas las personas vemos el mundo porque se nos ha enseñado a verlo de esta forma. Puedes conocer cómo funciona, puedes intentar transgredirlos, pero la cuestión es que el mensaje no siempre llega. Entonces, hablando de cisnorma, lo primero que se me viene a la cabeza es
evidentemente no solo las personas trans se ven, digamos, afectadas por la cisnorma. Creo que cualquier disidencia sexogenérica y, por ejemplo, concretamente desde el feminismo negro también encontramos mucho de esto de, bueno, pero esto de cómo debe ser una mujer en realidad, ¿no? Porque se aplica a las mujeres blancas, entonces, ¿qué es una mujer negra? ¿Dónde queda el sujeto mujer negra? Realmente es una cosa muchísimo más compleja. Y muchas veces se nos olvida y tendemos a utilizar la cisnorma y el cispassing y la disforia como los aspectos definitorios de qué es ser trans, cuando realmente es una experiencia que ni es estanca, ni es definible, ni tan siquiera abarcable en estos términos. Me parece que es un error pensar de esa forma de hecho. Vale. Habéis hablado de feminismo y de otros feminismos, ¿no? Otras maneras de ser mujer diferentes, digamos, las críticas que se han hecho desde una perspectiva hegemónica del concepto mujer. Y entonces, en relación a esto, yo quería preguntaros así, si queremos ser mayoría, digamos, si queremos generar alianzas, encontrarnos con otra gente, ¿qué discursos creéis que pueden facilitar esas alianzas y que pueden hacer que nos encontremos con otros movimientos sociales? He pasado ahí en plan a saco. Pues yo creo que es terriblemente importante entender que tenemos un enemigo común. Quiero decir, hay un sistema que nos afecta a todas las personas de alguna u otra manera. No es que yo estoy libre, es que realmente no. Todo el mundo la interseccionalidad atraviesa a cualquier persona con un montón de dinámicas sociales, seamos o no conscientes. Entonces yo creo que habría que intentar partir de esto nos afecta, esto te afecta de otra manera, que a ti no te afecte esto implica que a mí sí que me afecta de otra, y creo que el entendimiento y el conocer otras realidades y cómo hay ciertas circunstancias como dije antes, hay una ceguera de un cubículo, que es lo que tú ves como persona pues cis o trans o la circunstancia que sea, sí que quieras que no te crea una perspectiva donde tú ves un túnel pero no ves lo que pasa a los lados. Yo, en base a activismo y con otras personas, me he dado cuenta de por mucho que yo me creía la que tenía la mente más abierta o que se veía más claras las cosas, seguían un sesgo. Entonces, creo que lo que más importa en este tipo de cuestiones, donde estamos buscando un bien general y mejorar la sociedad, tenemos que tener el objetivo claro, que es llegar a un entendimiento y a conseguir ese punto de mejorar la sociedad. ¿Cómo se puede hacer? Pues con pedagogía y escuchando. No podemos tener una especie de visión estática de que esto es así porque yo creo que es así, esto es lo mejor y esta es la única forma de hacerlo. Y creo que en este tipo de búsquedas de alianzas es lo que más problemáticas hay, ¿no? Muchas veces, incluso aún coincidiendo de que estamos de acuerdo en algo, pues hay gente que cree que debe actuar de una manera y otra de otra. Y creo que muchas veces se crean enemistades en base a los medios a llevar para ese fin. Y creo que no debería ser así, porque creo que nadie tiene la respuesta de qué funcionaría mejor. Deberíamos haber hecho lo otro, qué es mejor, y creo que deberíamos ser más compasivos con la gente, porque igual yo soy muy inocente, pero habría mucha gente en activismo y creo que todos tenemos el mismo objetivo. A lo mejor tú crees que es una forma más efectiva, yo creo que la efectividad está en otro lado, pero me gustaría que para estas alianzas entendiéramos que hay gente con una voluntad real de llegar a un objetivo común, pero que a lo mejor difiere en la forma y tendremos que discutir y reflexionar porque tú crees que es mejor la otra y demás. Y cuando se lleve una a cabo, pues que la suerte sea. Pero me parece que en estas alianzas la gran dificultad es siempre esa, que hay un camino que o lo marcas o lo siguen, o si no son obstáculos, o ya no somos aliados. Y creo que eso ha hecho que muchas veces se hayan roto en cuestiones que me parecían completamente fundamentales. Pues, por ejemplo, las cuestiones antirracistas. Me parece que sí, marxismo, que sí, importante más el feminismo, pero no, es que la clase, es que, dice, pero vamos a ver, realmente empiezas a escuchar los discursos en el fondo y casi todo el mundo llega a las mismas problemáticas, pero sin embargo una dice, no, es que hay que decir esto, no, es que... Y en vez de decir, ¿por qué tú crees que hay que hacer eso? Lo que se llega es, como tú me da la impresión de que no vas a lo que yo quiero, pues automáticamente te elimino. Y yo creo que eso es lo más problemático actualmente. Bien. Sí, yo un poco a colación de lo que estaba diciendo Ada, creo que últimamente estamos polarizando mucho los discursos de las luchas sociales de o estás conmigo o estás contra mí, y en realidad no debería de ser así, o sea, estamos todos contra un algo
que es aquello que nos está infligiendo que estemos pues discriminadas o estigmatizadas, etc. Creo que hay una falta de entendimiento muy grande y miradas muy cerradas frente a realidades que muchas veces son compartidas, como estaba diciendo Ada, pues el feminismo que se ha estado hablando pues este fin de semana, ¿no? El enemigo es común y la opresión es interseccional y debemos ser conscientes de que nuestra realidad o la realidad de otra persona no es un todo, ¿no? Sino que pues nos afectan de maneras diferentes dependiendo de nuestra clase, nuestra raza, en nuestra economía, nuestro estado de poder y tenemos que ser capaces de mirar mucho más allá del punto en el que yo me encuentro para poder entender a los demás porque es la única manera de poder seguir avanzando de manera conjunta. Vale, antes apuntabais también a una cosa que ha salido en la primera mesa de esta mañana, ¿no? Que es que quizás los objetivos son muy compartidos, pero no nos ponemos de acuerdo en las estrategias, ¿no? Y a un nivel más práctico, ¿qué cosas podemos hacer así directamente en nuestros espacios de activismo, en nuestro entorno, para encontrar o generar esas alianzas o esos discursos que nos consigan apoyos y que puedan servir también para otras personas? María, Leo. María. Bueno, se trata sobre todo de sumar, ¿no? Es que también muchas veces nos centramos en tener que hacer las cosas de una manera y tenemos que decidir de qué manera vamos a hacerla. Pero también a lo mejor es una forma de centralizar un activismo que a lo mejor no necesita estar centralizado y al centralizarlo está perdiendo muchos matices. Entonces se trata de tener la mente abierta y tener propensidad a encontrar un punto medio, pero teniendo en cuenta que cada colectivo en sí mismo va a tener su propio ángulo. Entonces, no tenemos por qué invisibilizar a otros colectivos, ¿no? Y pasa, por ejemplo, con el tema de las personas no binarias, que ahora mismo suponen, digamos, así como un problema para encajar lo que sería la identidad de género de una manera más tradicional. Entonces, lo que nos toca es plantear una respuesta que no esté tan basada en el binarismo y que hable más de diversidad de género como un espectro, más que como bloques, ¿no? Hombre, mujer, y dentro de las personas no binarias, pues de momento las personas no binarias no les ha pasado, ¿no? Pero se podría hablar de personas a género, bigénero, demigénero y estaríamos creando aquí 1000 géneros que son completamente válidos, pero de cara a enfocar una lucha por unos derechos, a lo mejor sería necesario no definir tanto y hablar de un espectro y después que cada persona se defina como quiera. Yo creo que va más por ahí. En este caso hablaba de las identidades trans, pero puede valer para el colectivo LGTBI y demás. Cada letra identitaria, cada colectivo, cada lucha social, el objetivo es el mismo, equipararnos en derechos al resto. ¿Qué pasa? Que tenemos nuestras especificidades y tendremos que sumarlas todas y no luchar de una única manera, sino que habrá que atacar el problema desde distintos ángulos. Yo creo que esta es la forma de abordar este tema y yo creo que también sería una forma de abordar el tema del feminismo y cuál es la posición que tenemos las mujeres trans dentro del mismo. Leo. Sí, bueno, sobre el tema de identidades, personalmente es de lo que más me interesa y cómo vincularlo con el activismo. Me parece muy relevante que, bueno, Madrid es un hervidero de combinaciones a nivel de militancia y de activismo. Se ofrecen combinaciones muy interesantes, alianzas que no te puedes imaginar, como, yo qué sé, colectivos antiespecistas, con actividades, con colectivos racializados, bueno, no sé, con cosas que a priori ni se nos pasa por la cabeza que pueda estar relacionada y aún así trabajan juntos y tienen propuestas súper interesantes. Sobre el tema de las personas no binarias, creo que es importante que socialmente nos demos cuenta de que están, por un lado, digamos, las identidades que pretenden comunicar algo, como por ejemplo puede ser la diferencia entre una persona asexual, grisexual
alosexual o dentro del espectro no binario cualquier otra definición. Pero luego están las identidades políticas. Esas son las que digamos que tienen una carga contra. Marica es una identidad fundamentalmente política. Traba, puta, son identidades que tienen carga política porque tienen cierto significado político. Y a este respecto, las demandas o digamos, donde hay que hacer hincapié no es tanto ni en una identidad ni en otra. O sea, una identidad política sirve para protestar, una identidad, digamos, social o cultural sirve para entenderse, pero lo que se tiene que tramitar o lo que se tiene que hacer llegar a las personas que se encarguen de hacer las leyes o nuestro querido gobierno es fundamentalmente nuestras demandas. Y no nuestras demandas como bolleras, ni como trans, ni como asexuales, sino nuestras demandas como personas que, en el caso, por ejemplo, de las personas trans, pero también de las personas con diversidad funcional y colectivos abortistas, tienen derecho a decidir sobre el propio cuerpo sin que el Estado medie. Este es un ejemplo, por ejemplo. Muchas gracias, Leo. Creo que ha sido muy clarificador y entonces también iba a preguntaros respecto a eso, ¿no? De que estamos aquí, teorizamos mucho, ¿no? Pero a veces nos perdemos mucho en estos debates teóricos y perdemos un poco la visión práctica, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿qué cosas podemos hacer así, a nivel práctico, para mejorar las vidas de las personas trans? Bueno, pues yo creo que efectivamente, y cuando estuve digamos, empecé a enterar de todo el entramado que significaba el ser trans y demás, fue cuando empecé a ver que que me encontraba más discusiones teóricas que cuestiones prácticas. Efectivamente, no encontraba las soluciones a mis problemáticas. Y luego ya como coordinadora del CIDES la mayoría de los usuarios que tengo son personas trans y todos quieren, pues, ¿qué hago con esto? No le interesan realmente cosas teóricas. Y sí que es cierto que el activismo se centra muchísimo en eso, más en redes sociales. Yo recuerdo hace unos cuantos años que me preguntaban y decían, tú que eres licenciada en Derecho, ¿sabes? Es que salió en un periódico, es que se va a aprobar la ley trans y yo no voy a tener que ir al instituto, cambiar el nombre, no sé qué. Y yo, ya, pero es que se ha presentado el proyecto, luego tienen que no sé qué, luego discutirlo, igual esta legislatura cambia. Y fue horrible ver personas que necesitaban una solución fáctica ya y que la gente nos sigue teorizando si sí, si no, si es urgente, si no es urgente. Entonces, claro, estamos hablando de vidas de personas y me parecía muy interesante ayer en una de las conferencias aquí, que decía Mane, que hay cosas que son demasiado complejas y que no somos conscientes de que hay vidas. A veces estamos teorizando tanto que nos damos cuenta que hay vidas detrás. Y a lo mejor lo que para una persona es derrotista, de te has conformado con poco y podías haber aspirado mucho más, es que era o eso o nada, ¿no? Y entonces a veces me da la impresión de que nos centramos muchísimo en aspirar a un mundo ideal y todo lo que sería maravilloso y nos olvidamos que hay gente que tiene urgencias de ya, de ayer. Entonces también me parece muy interesante el intentar recuperar el enfoque, obviamente siempre con un paso a los máximos, pero ir solucionando lo que pasa ahora. Recuerdo cuando salió la instrucción de cambio de nombre, posiblemente una declaración en el registro civil que se decía, bueno, ya están fastidiando porque realmente no soluciona. Y yo, ya, bueno, pero hay gente que eso le ayuda muchísimo. Entonces, creo que también hay que valorar el trabajo que hacen las personas que rascan un poco, aunque sea, y creo que muchísimas veces en el activismo se cancela o como se quiere llamar, se demoniza a personas porque se considera que no han hecho lo suficiente cuando realmente a veces hay una voluntad política que depende casi enteramente de ellos, que la hagan o no, no tanto de las personas activistas. Entonces, a veces hay que ser prácticos y tenemos que entender cómo funciona la política, cómo funcionan las leyes y mucha gente no lo entiende. Entonces, digamos que hay una especie de comunicación extraña ahí, ¿no? Y yo creo que en activismo tenemos que intentar romper un poco eso, porque hay que ser consciente que el activismo, yo al menos me di cuenta, especialmente cuando entré en política, que es una zona de confort, de alguna forma, porque todos estamos en un espacio ajeno, podemos hacer nuestras cosas y demás, pero de repente te metes en política y ahí está todo el mundo con pensamientos muy diferentes, que no ha estado en activismo en su vida, que no sabe ni lo que es una persona trans, que no sabe todo esto, y dices tú, uff, y tienes que ir a un concierto con toda esa gente. Y entonces, aún por encima, el activismo te dice, pero no has hecho esto, no has no sé qué, no has insultado a no sé quién, o no, y te das cuenta de que no funciona así. Entonces, creo que
el gran problema del activismo y de esta práctica versus teórica es ese, el no entender la complejidad tan enorme que tiene el sistema y de que a lo mejor no podemos ir lanzando misiles a todo lo que nos encontremos, porque el sistema es muy complicado y creo que tenemos que buscar formas de abrir paso en el sistema que está impuesto, no aquel ideal que nos encantaría que fuera, pero ahora mismo no lo es. Formas de abrir paso, es decir, algo que podamos hacer para materializar, ¿no? Por ejemplo, hablabas de una ley, ¿no? ¿Qué tipo de cosas que podríamos poner en una ley para garantizar derechos, para hacer mejores las vidas de las personas trans? ¿Leo? Sí, bueno, una de las cosas que pediría de la ley trans es primero que no fuera, digamos, reparadora, sino que además fuera que de alguna forma nos ahorrase el sufrimiento de antemano, ¿no? Como decir, sino que fuera incluso prescriptiva, ¿sabes? Porque estamos, parece que estamos muy a la vanguardia en relación con especialmente incluso dentro de la Unión Europea, pero realmente, por ejemplo, hay muchísimas cuestiones que estamos dejando de lado y entornos que son mucho más hostiles que otros, como por ejemplo, me paro a pensar que la mayoría de referentes que tenemos las personas trans en España son referentes que viven, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid o en ciudades grandes, y se está dejando muy de lado, por ejemplo, o en gran parte está dejándose muy de lado todo el mundo de lo rural. Está dejándose en todo. Lo rural ya no existe. Lo rural es solamente la pretensión de irte a una ciudad, encontrar trabajo y buscar tu vida allí. Pero esta intersección entre rural y trans, y particularmente lo digo como persona que viene de una región tan abandonada en este sentido como es Extremadura, tiene que ponerse a la vanguardia del activismo. No nos vale solo con plantear el activismo madrileño, las demandas de la ciudad son estas y estas, si dejamos de lado algo como la discriminación rural, que no te ofrece las mismas posibilidades médicas, legales, ya no digamos sociales, que también hay parte de mentira aquí, pero me parece eso tener en cuenta. Por ejemplo, cuestiones como, no sé, mejor acceso al mercado laboral o garantizar derechos. Antes teníamos una mesa de personas migrantes que se perdían en la burocracia cuando llegaban y además pues tenían muchas dificultades, además por el hecho de ser mujeres trans, por ser migrantes, de tener acceso a un trabajo. O cuestiones en la educación, en los colegios. ¿Qué podemos hacer para mejorar las vidas de las personas trans en estos ámbitos? María, ¿quieres? Sí, yo lo principal que suelo decir en este aspecto es que está muy bien tener derechos y que nos reconozcan 10, 100, 1000 o 1.000.000, pero uno de esos tiene que ser el tema laboral. Y el tema laboral no implica únicamente luchar contra la discriminación, sino también ser trans todavía tiene un estigma asociado y por mucho que luches contra la discriminación en un mercado laboral ahora tan saturado como está, y también arrastrando el tema del nivel educativo, ¿no? Porque muchas personas trans han sufrido acoso en su etapa educativa, que les ha hecho abandonar los estudios o no han querido proseguir. Entonces tenemos un bajo nivel educativo, después el hecho de haber sufrido bullying o no haber tenido apoyo familiar o no haber podido vivir acorde a tu identidad, te genera muchas veces un retraso en el desarrollo de tus habilidades sociales. Si sumas un bajo nivel educativo, habilidades sociales a medio desarrollar, discriminación y aparte no hay bonificaciones para el mercado laboral para encontrar un empleo digno, entonces tenemos a un colectivo en el que estamos una cantidad enorme de personas sin la capacidad de tener una independencia, sin poder tener una estabilidad que nos permita marcarnos metas y objetivos y tener la vista centrada en el presente de cómo voy a comer hoy, cómo voy a tener un techo mañana, y eso nos causa también si no tenemos esa estabilidad, es que después el resto de derechos
pues nos los van a pisotear igualmente, por mucho que estén reconocidos en una ley. Entonces, de cara al desarrollo de la ley transestatal y no solo a su desarrollo, sino principalmente a su aplicación, tiene que ir principalmente enfocada primero en estos objetivos, en terminar con la tasa de abandono educativo tan grande que hay y también en que las empresas tengan algún tipo de aliciente para la contratación de personas trans. Si no, el resto de derechos, la autodeterminación, el acceso sanitario, la aceptación social, el tema de las administraciones públicas, pues es que no va a servir, porque no tenemos lo fundamental que son la estabilidad de tener un plato en la mesa y tener un techo y tener un apoyo. Mientras eso no se consiga y si no se lucha por eso, van a salir unas leyes súper bonitas, pero que en la práctica no van a cumplir con su cometido. Guillem, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, un poco siguiendo también la línea de lo que comentaba María, si nos centramos en el Estado, yo creo que es evidente que la orientación sexual o la identidad de género es una de las cuestiones por las que más discriminación sufrimos las personas trans en los entornos educativos y sociales, donde hay casi un 60% de alumnado que ha sufrido acoso. Nos encontramos con grandes tasas de paro y discriminación y precariedad, y nos vemos muchas veces abocadas a tener un trabajo precario o en B o ni siquiera tenerlo, ¿no? Y bueno, tener una tasa de paro de 85%, ¿no?, de personas trans en este estado que está desempleado, y encima no es exactamente por el hecho específico de ser trans, sino porque al final la discriminación que sufrimos es multidimensional y es interseccional, y se nos discrimina socialmente, se nos discrimina durante muchos años educativamente, se nos ha discriminado sanitariamente, se nos discrimina legalmente, y todos los factores crean esa burbuja de estigma que convierte nuestras vidas en una rueda, ¿no? No tienes recursos sociales en tu entorno, pues no puedes desarrollar una vida plena. No tienes recursos sociales, no puedes estudiar. No tienes acceso a la educación, no tienes posibilidades laborales. No tienes posibilidades laborales, pues vete a la economía sumergida y sobrevive y buena suerte, ¿no? Y por desgracia, la falta también de reconocimiento legal de nuestras identidades influye muchísimo en este punto, ¿no? Y yo creo que constituye un obstáculo para que las personas trans tengamos un acceso definitivo al trabajo, a la educación, a los sistemas públicos de salud. Y esto es muy duro. Dar un alegato así es duro, pero por desgracia es algo que estamos viviendo sistemáticamente y que estamos asumiendo como nuestro porque la sociedad ha formado este discurso acerca de nuestra legislación, perdón, acerca de nosotros, cuando en realidad no debería de ser así. Y yo creo que la legislación debería de recoger medidas específicas de inclusión en todos los ámbitos, ¿no? Al final, todas y todos y todes sabemos que la educación es el mejor método para paliar la LGTB-fobia y es visión. Es importante que esa visión también se incorpore a todos los ámbitos de nuestra vida. Gracias. Sí, un poco ligando con esto, ¿no? Porque hay muchas reivindicaciones del colectivo trans, ¿no?, de mejor inclusión, y al final a veces el relato lo perdemos o se proyecta, ¿no?, quizás solo una parte de nosotros que es como la más sensacionalista, ¿no? Quizás hemos visto que el relato trans se ha basado mucho en lo médico, pero la parte social quizás no conseguimos que trascienda, ¿no?, esa parte de la demanda. ¿A qué creéis que se debe y cómo creéis que podemos mejorar eso? Guillem. Bueno, yo creo que la sociedad y muchas veces nosotros mismos tenemos una visión muy medicalizada de lo que significa ser trans, pero
pero no porque así lo queramos, sino porque se nos ha impuesto en el imaginario colectivo, porque se nos obliga a transitar de una manera concreta, a dar unos pasos concretos, a tener un físico concreto, porque socialmente se espera de ti que tengas que adaptarte a lo que se espera de ti por ser hombre o mujer, una persona no binaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que lo médico al final debería de ser una cuestión mucho más opcional en todo momento a lo largo de este proceso de transición de una persona, y no algo por lo que tengamos que pasar para validar nuestra identidad ni nuestra vivencia como personas trans. Y en cambio la parte social yo creo que es algo que vamos a experimentar sí o sí todas las personas de nuestra vida, ¿no? Somos seres sociales y nos relacionamos con todo el mundo y tenemos que interactuar con otras personas para poder desarrollar nuestra vida, ¿no? Y ahí entra en juego algo muy importante que es la educación y construir una visión de las vivencias trans mucho más diversas. Hay gente, ¿no?, que piensa a veces, ¿no?, que el hecho de quitar el hecho del diagnóstico significa, ¿no?, que las personas trans no vayan a tener un apoyo, digamos, social o un acompañamiento emocional y que te ayuden en los trámites, ¿no? Antes, yo he aprendido mucho de la mesa de antes también en este sentido, ¿no?, de cómo han encontrado asociaciones que les han ayudado, les han acompañado y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces... este tipo de atención, digamos, más integral a las personas trans, no tan centrada en una parte médica, ¿cómo lo deberíamos hacer? Bueno, yo al trabajar en un centro de diversidad sexual y como ya dije, la gran mayoría de personas usuarias son personas trans, sí que me encuentro con que tengo que desmentir constantemente mitos, ¿no? Y aparte, como decía Guillén, no somos las personas trans quienes medicalizamos el hecho de ser trans, sino es que la sociedad en sí misma la que te empuja a hacerlo. Por una parte, la cisnorma te dice que tu cuerpo no está bien y tienes que adaptarlo. La propia ley indica adaptar las características físicas del género cuando te identificas, sea lo que sea eso. Igual una foto nos hubiera venido bien. Pero... claro, te encuentras con que toda la sociedad dice estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, arréglate. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está bien, porque tu mente no está bien y hasta la formación que recibe la gente supuestamente profesional del tema se siguen transmitiendo esa narrativa. Nos encontramos en los medios de comunicación. Yo misma cuando salí en todos los medios aquí de Galicia, la primera línea que puse en un artículo fue Ada, que nació en un cuerpo de hombre. Y claro, yo cuando había defendido perfectamente el antibinarismo en todas esas cuestiones, ¿qué iba a decir yo? Me quedé como, ¿qué hago? ¿Cómo me defiendo contra esto? Cuando yo nunca jamás he dicho esas palabras, pero ahí estaban puestas, ¿no? Y luego te encuentras con que también socialmente se te indica, mira, es que eso, cualquier cosa que tengas tú, automáticamente se asume que la tienes porque eres trans. Entonces no hay diversidad de cuerpos, hay cuerpos y los cuerpos trans. Entonces, claro, te encuentras a personas que acuden a ti con todo este tipo de prejuicios. Es que yo resulta que no encajo exactamente con esto y claro, tendré que hormonarme y las hormonas me dan miedo y no sé qué. Y claro, ya, ¿por qué crees que tienes que hormonarte? Claro, pues que la ley también te obliga. O sea, si tú quieres hacerlo, tienes que hacerlo durante 2 años, sí o sí. No hay opción, no se contempla. Es decir, si una ley que es muy fuerte, yo lo encuentro incluso en ponencias, en charlas, la gente todavía no se lo cree. La gente todavía no sabe que desde 2007 una ley te dice, si quieres alcanzar este derecho, modifica tu cuerpo. Y no se lo creen, dicen, eso es anticonstitucional, pues eso está pasando desde hace muchos años. Y fue un gran avance en su momento, claro. Entonces, creo que la gente no es consciente de toda la presión que hay y es difícil no caer en tener incluso tú esa necesidad e interiorizarla, ¿no? Porque, al fin y al cabo, como somos seres sociales, la felicidad se basa en buscar esa tranquilidad de, ok, pertenezco a este sitio y combato. Entonces, esa atención integral se basa en desmentir constantemente. Y a veces yo incluso tengo que utilizarme de referente de es que yo conozco a una persona trans y está fatal y claro, es que no encuentra trabajo y dice, bueno, pues mira, yo soy feliz, no tengo ningún problema, no me he operado de nada, no tengo... Y en relaciones sociales, bueno, pues mira, esto. Entonces es que realmente explicarle cómo vivir, porque es que parece que es invivible la vida trans. Y entonces yo creo que cuestiones como, por ejemplo, ahora mismo que está pasando la serie La Veneno, aunque parezca increíble, yo me parece que es un antes y un después, en esta narrativa impuesta constante en la ficción, en las series, en todo, de que
Las vidas trans son una cosa extraña que no encaja y todo es diferente y todo te lo cuestionan porque al ser trans tú comes diferente, tienes sexo diferente, piensas diferente, vives diferente y todo es cuestionable y todo es, ¿pero cómo haces esto? Y las propias personas trans se encuentran con esas cuestiones porque forman parte del sistema y te preguntan. Entonces, digamos que atención integral es dar respuestas que parecen obvias, pero como estamos en ese cubículo que no me canso de decir, de la ceguera, no las ves. Y a veces es más importante esto de simplemente dar tranquilidad de que no pasa nada, que se puede vivir, no pasa nada, que hablar de hormonas y de cirugías, que eso, pues mira, ya es un momento igual hablamos, pero primero vamos a hablar de que somos personas y que es el sistema que te ha hecho creer que todo lo hacemos diferente, ¿no? Es que incluso en esta trayectoria que estamos siguiendo desde las entidades LGTBI trans, de la aceptación de los cuerpos, la diversidad corporal y demás, es que aunque la mayoría de personas trans hagamos algún proceso médico como la terapia hormonal o las cirugías, realmente es una parte muy pequeña de nuestras vidas. Cuando empiezas, si decides someterte a alguno de estos procesos, pues tienes una serie de citas médicas, pero después dejan de formar parte de tu vida. Entonces, no está bien que sigamos con el tema de que sea la comunidad médica quien esté definiendo continuamente lo que es lo trans o no y que las identidades trans se vean sobre todo desde esa perspectiva, ¿no? Sobre lo físico, sobre lo que está mal, sobre lo que hay que corregir. Porque, como decía Ada, es que la atención que más demandan las personas trans que se acercan, ¿no? Por ejemplo, a Orienta, y Guillem seguro que puede aportar su visión también, es que es sobre todo el tema de miedos, de cómo voy a vivir ahora, cómo se lo cuenta a mi familia, qué pasa si no me aceptan, qué pasa en el instituto, qué pasa en el trabajo, y después ya si acaso te comentan el tema médico. Entonces, no podemos seguir con el tema que hemos estado haciendo con las leyes autonómicas trans en el que se define una unidad de género y tiene un carácter puramente médico. Entonces, también debería tener un espacio social donde ir resolviendo esas dudas y ampliando el paradigma que tienen las personas que acuden, ¿no? Porque normalmente están muy encorsetadas en el tema del binarismo, el encajar y demás. Después con el tiempo sí que se van dando cuenta y se van rompiendo estas cosas, pero enfocarlo ya a que la puerta de entrada sea una unidad puramente médica ya marca el camino hacia una limitación de las posibilidades que tiene una persona para encontrarse bien consigo misma, porque el proceso de transición no se hace para ser un hombre, una mujer, una persona no binaria de verdad, se hace para estar a gusto con cómo te sientes tú y que el resto de la sociedad te perciba como tal y como tú eres. Después ya vendrán las etiquetas. Entonces no tiene mucho sentido el enfoque que se le ha estado dando durante todo este tiempo y yo confío en que la ley estatal no siga esta dirección que hemos seguido hasta ahora. Sobre un tema así más de objetivos, ¿no? Que, bueno, ¿vosotras creéis que hay diferencias generacionales en los objetivos del activismo trans o en el discurso del activismo trans? Leo, ¿quieres empezar? Tienes el micro parado. Sí, que si podías repetir la pregunta, que no te he escuchado bien. Sí, sobre el tema este que estábamos comentando, ¿no? De los objetivos, cómo lo queremos enfocar y este tipo de cosas. Si tú crees que hay diferencias generacionales en el colectivo trans respecto de los objetivos que tenemos como colectivo y también respecto del discurso que hacemos. Sí, bueno, primero creo que cometemos un error gravísimo al hablar de colectivo trans o de movimiento trans como si fuera una cosa, cuando realmente existe colectivo, cuando existe un contexto discriminatorio que sin duda existe, pero no existe de la misma forma. Entonces, y sobre todo teniendo en cuenta que preguntabas por generaciones, el edadismo también, es decir, una persona adulta no va a vivir por cómo ha nacido, por dónde haya nacido, por su historia, no va a vivir de la misma forma su vivencia como persona trans que la puede vivir una persona anciana, por ejemplo, que una persona joven. Esto hoy 2020, pero también tiene mucho que ver con el contexto en que nos hemos creado cada uno. Entonces,
creo que tenemos que empezar a pensar que fragmentar y encontrar diferencias entre nosotros no es un divide y vencerás, es simplemente todo va sumando. Todo va sumando y realmente al final hay un objetivo común, que es encontrar diversas demandas, y creo que en el momento en el que se favorezca primero esta ruptura, y es decir, bueno, pues este es el colectivo trans de Badajoz, aquel es el de Llerena, este es un colectivo trans migrante latino, y en el momento en el que favorezcamos primero esa ruptura y segundo esa escucha, que es una cosa que va a llevar muchísimo tiempo porque la escucha ahora mismo está, digamos, bastante mediada y bastante politizada, pero tal vez a partir de ahí seamos capaces de plantear objetivos concretos que a lo mejor son pocos, pero a lo mejor es, bueno, vale, vamos a encontrar una línea roja y a partir de aquí todo lo que se pueda. Guillem. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Leo sobre que al final el contexto de cada persona y la edad influye en el discurso sin duda, ¿no? Y cada momento generacional tiene sus objetivos y es evidente que siempre se lucha contra la discriminación y se busca pues una mejora en el acceso al empleo, a los lugares públicos, el acceso a la educación, a la atención sanitaria, a la cuestión de la documentación y de cada persona. En fin, al final, a medida que las condiciones sociales evolucionan y se eleva la conciencia pública, pues surgen otras preocupaciones y es como debería ser, ¿no? En este momento, pues abogamos por la determinación y por la despatologización, y hace años, pues la prioridad era la de al menos reconocerse legalmente de alguna manera. Evidentemente las cosas cambian y me viene ahora a la cabeza el título del periodista Rubén Serrano, No estamos tan bien, y es evidente que este fin de semana hemos podido comprobar, ¿no?, por todas las voces que han pasado por este espacio y hemos escuchado que sí, que obviamente hemos recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, pero bueno, es más evidente que nunca que nuestros derechos, pues por desgracia, se han convertido muchas veces en moneda de cambio, y tal y como nos los han dado, pues nos los pueden arrebatar de un plumazo, y por eso hay que seguir y no bajar la guardia. Y eso implica también, pues, construir un discurso, ya sea generacional o no, en el que todas las personas trans en contextos específicos pues puedan luchar por unos objetivos comunes. Vale. Ahora me gustaría preguntaros sobre qué objetivos creéis que tenéis qué objetivos creéis que deben estar en una ley trans, en una ley para las personas trans. ¿Y cuáles serían, no tanto en la ley, sino de cara al futuro, los objetivos que creéis que debe tener el activismo trans? Pues yo creo que hay que hacer muchísima incidencia en la educación. Como ya decías en mi presentación, me parece absolutamente fundamental. Creo que cualquier tipo de cambio social siempre tiene que partir de ahí, y parece que no hay demasiada valentía o voluntad política para incidir en la educación. Las cuestiones sociales, orientación, identidad, son una cosa que nos acompañan toda la vida, y es increíble que todavía no se haga ningún tipo de educación en ese aspecto, porque al fin y al cabo luego tiene esas consecuencias. Entonces, por un lado, me parece muy interesante no solo educar a la sociedad, sino también, y obviamente, a los profesionales. Obviamente, con la despatologización que también es deseada en la ley, pues va a haber muchos cambios, y no va a ser, digamos, si sale como queremos, necesario pasar por sus procedimientos médicos, pero aún así va a haber gente que lo va a seguir haciendo. Entonces necesitamos a profesionales que se enteren de lo que es una persona trans, porque aún a día de hoy yo he vivido circunstancias de forma personal y con otras absolutamente preocupantes. De hecho, hace poco estuve haciendo un curso sobre diversidad sexual y me acabo de enterar de que yo estoy en un proceso transexualizador. Y claro, yo me quedé como, ¿qué es esto? Bueno, porque yo supuestamente no soy el transgénero, soy el transexual. Entonces yo busco adaptar mi cuerpo a mi identidad. No sé cuál es esa identidad a la que intento basar mi cuerpo, pero eso es lo que pasa. Claro, esto está pasando ahora, 2020, ahora en octubre, y esas personas están formando a otras personas que a su vez van a dar esa información, porque había profesores, juristas, psicólogos, médicos, y esa gente a su vez va a transmitir esta información.
que luego van a tratar conmigo y van a decir que yo estoy en un proceso transexualizador. Y luego además veo el currículum de esa persona y tenía absolutamente ningún tipo de formación o algún tipo de experiencia con activismo LGTBI o lo que fuera, ninguna. Entonces, en esos puntos estamos, que necesitamos una ley que realmente dé valor al conocimiento sobre identidades y la orientación y le dé un valor social que tiene, la importancia que tiene. Parece que es algo secundario. A mí se me llamó la atención con 14 añitos de que resulta que nos estamos relacionando toda la vida con compañeros de trabajo, con amistades, con parejas, y no aprendemos ni inteligencia emocional, ni nada. Lo social no importa absolutamente nada. Lo que importa son matemáticas, historia y demás. Entonces, claro, luego pasan con todo ese tipo de carencias que llevan a tantas situaciones, no solo a las personas trans. Entonces yo creo que habría que hacer muchísimo hincapié en esto, en educación, a toda la sociedad y a los profesionales. Luego, obviamente, despatologizar, porque como ya dije antes, incluso la gente que lo ignora, les parece una barbaridad cuando hablamos de las situaciones que se crean en las personas trans. Y luego, por otra parte, pues yo creo que fijarse en aquellas personas que han sido olvidadas o que al menos no hubo voluntad política quizás en un momento, como las personas migrantes, y las necesidades también de personas de otras generaciones, que muchas han tenido que volver al armario por ciertas circunstancias. Entonces yo creo que esos serían los principales. Y por cierto también las infancias trans, que es un mundo de discusión que estamos ahí que no hay manera. Parece que los niños son cosas que los papás deciden lo que tienen o tienen que hacer y que no tienen voluntad ni se enteran de nada hasta que de repente 18 años y ahí de repente adquieren conciencia social. Entonces yo creo que esos son los puntos principales. Y obviamente el que más me preocupa es la educación, porque sí que parece que no hay ninguna ley que consiga entrar ahí. Y esa es mi esperanza entre una de ellas. Leo, dime. Yo creo que particularmente la cuestión de la educación, sobre todo si estamos hablando de educación formal o de a nivel, digamos, institucional, eso va a ser un pepino. Y cuando digo va a ser un pepino es porque, bueno, está el moral panic de no vaya a ser que lleguen aquí las trabas estas y las maricas y seguramente las putas, ¿por qué no?, a decirle a mi hijo que tiene que ser de tal manera. O sea, yo creo que es uno de los terrenos más complicados de acceso. Yo creo que tenemos mucha más facilidad para pedir derechos a nivel laboral, como medidas específicas de prevención o de reinserción laboral, incluso de formación. O sea, creo que es mucho más fácil que nos den dinero, hablando mal y pronto, a que nos den la educación que queremos. Entonces, estoy muy de acuerdo en que el cambio bebe de esto, pero sin embargo creo que es una educación que tenemos que hacer, digamos, de otra forma. Por supuesto, exigir educación a nivel institucional, pero creo que desde el activismo, desde referentes culturales, desde referentes mediáticos, desde aquí es donde se puede hacer muchísima pedagogía y propuestas, vamos, para dar y regalar de educación no formal, y creo que es donde más podemos incidir, sobre todo siendo realistas desde la capacidad que tenemos. Porque, bueno, no sé, yo no sé en qué momento se admitió que hubiera una educación sexual, digamos, curricular en España, pero la realidad es que desde que yo tengo uso de razón, todo lo que hemos aprendido de educación sexual ha sido, digamos, como poner un condón a un plátano, con todo lo que eso conlleva. Al final es una educación falocentrista, es una educación coitocentrista que no tiene en cuenta el deseo sexual para nada, ni la falta de deseo sexual para nada, ni hacia quién va dirigido, ni qué pasa cuando se objetualiza a una persona y se le quita toda posibilidad de ser sujeto de su propio deseo y del deseo de otros. O sea, creo que es un territorio que ojalá pudiéramos conquistar, pero que estamos muy lejos porque, bueno, pues es que cambiaría muchas cosas. Y a lo mejor estoy siendo muy pesimista, pero es que cambiaría muchas cosas. ¿Alguien más quiere añadir algo o pasamos? Vale, a mí, así, antes para acabar así un poco como resumen, antes de empezar con las preguntas que tenemos en YouTube, me gustaría ligar un poco con un tema que ha salido también en la primera mesa de hoy, ¿no? Que es que ¿estamos construyendo o estamos deconstruyendo? Es decir, vamos hacia un mundo de construcción de nuevas identidades, cada una hacerle su espacio y buscar todo un espacio concreto muy específico para cada de esto, unas leyes muy específicas, o vamos hacia un futuro de construcción de la norma, de buscar otras maneras de buscar soluciones a los problemas de la sociedad. ¿Quién quiere empezar? ¿Guillem? Venga.
Bueno, yo creo que vamos hacia un futuro de deconstrucción y de construcción y de deconstrucción y construcción, que decirte, es un continuo, ¿no? Al final creo que es importante deconstruir los estándares que tenemos ahora para construir nuevas posibilidades que no estándares, porque son cosas diferentes, porque cuando calificamos algo como estándar es lo bueno, ¿no? Lo obvio, lo idóneo para todo el mundo y al final es evidente que no nos encaja a todo el mundo y creo que es importante deconstruir para que cada persona pueda construirse de una manera libre, ¿no? Todo lo que se nos ha estado imponiendo socialmente y que hemos asumido como nuestro como sociedad, pues ha formado un discurso muy normativo que al final las personas trans estamos como siempre luchando por aquí cabemos, aquí no, y es importante seguir deconstruyendo para que incluso las nuevas generaciones que vengan en un futuro también puedan verse reflejadas bueno, pues en un contexto social determinado. ¿Ada? Yo creo que al principio todas las personas vamos con, especialmente cuando entramos en activismo, vamos con la voluntad de construir y al final acabamos todos construyendo. Entonces yo creo que es casi como un círculo vicioso, un continuo que no sé si es siquiera posible, porque claro, dices, no estoy contenta con esa situación, para poder estar contenta voy a hacer una nueva construcción en la que yo sí esté contenta, pero luego resulta que las que vienen después dicen, pues fíjate, yo tampoco estoy contenta con esto. Y entonces estamos así de forma constante y una y otra vez. Entonces, voluntad de construcción. La cuestión ¿es posible que no haya nada construido para que como personas nos relacionemos? A mí ya se me parece, es como cuando la gente habla de la abolición, así en abstracto, y ya está, pero sin la nada, ¿qué hay, no? Entonces yo creo que sí que vamos con un objetivo que me parece acertado, que es de construir lo que vemos que no funciona demasiado bien, pero de forma a veces inconsciente, a veces consciente, pues vamos construyendo lugares que yo creo que dan más espacios, más diversidad, pero creo que es un proceso constante y yo a lo mejor pienso que no tiene fin, que no va a llegar a un punto que pues ya está, ya no hay nada construido que deje a alguien fuera o deje algo que nos pueda afectar. Leo y luego María. El micro, Leo. El micro. Fallo, otra vez. Bien, decía que para hablar de construcción y de deconstrucción, lo primero es, bueno, construir y deconstruir son verbos transitivos, entonces parámonos a pensar construir qué y deconstruir qué. Como personas individuales, creo que vamos cada vez más desde el activismo hacia un camino de deconstrucción. Ahora, que sistemáticamente, mientras no estamos deconstruyendo un discurso, como puede ser deconstruir el discurso del género, deconstruir el discurso del capacitismo, deconstruir el discurso de la raza, no estamos construyendo otras categorías que no vayan a ser, ojalá en un futuro cercano, también futuro de análisis y de construcción. Yo creo que esa es, para mí, creo que individualmente sí que estamos, gracias a Dios, socialmente se lleva cada vez más de moda esto de deconstruirse. Ojalá lo de revisarse los privilegios también empiece a ser parte un poco del currículum, digamos, personal de cada uno. Pero tal y como parece, si echamos una vista desde los griegos y Platón y esta gente, yo creo que sí, que muy lentamente vamos avanzando a, bueno, esto de las palabras es un poco una fiesta. Es un poco una fiesta y a darnos cuenta de que a lo mejor los discursos que tenemos no son tan rígidos como parecen y no hay una correlación entre el discurso que tenemos y la realidad que hay fuera. Yo creo que simplemente ese esquema de pensamiento que poco a poco se va sentando en nuestra cultura y bueno, pues, nuestra cultura estoy hablando ya global, creo que poco a poco este ejemplo o este sistema puede ir abriendo puertas a deconstruir más fácilmente, a que no haya tanta traba o que no haya tanto miedo incluso a construir cosas provisionalmente, ¿no? No tanto como habitar una casa, sino, bueno, pues tener tu tienda de campaña, digamos, ¿no? Para no dormir al raso. María. Vale, sí, en línea de lo que han comentado quienes han intervenido anteriormente, va a ser inevitable, ¿no? Que haya una parte de construcción y otra de deconstrucción. Lo interesante es ver cómo se va a llevar a cabo cada una.
Entonces, como construcción, pues sí que pueden existir casas, pero en el aspecto de la deconstrucción, que no pase como pasa en algunos pueblos, por ejemplo, que se tienen que pintar todas iguales, o que como solo hay una tienda de muebles, los muebles de las casas sean todos los mismos. Entonces, está bien y nos ayuda, ¿no? Y en esto irían, por ejemplo, las siglas identitarias del colectivo LGTB. Y está muy bien que existan porque sirven como un anclaje para una lucha por nuestros derechos, pero no está tan bien que dentro de esas siglas estemos marcando cómo debe ser o cómo no debe ser. Entonces, en base a eso, lo importante es que haya cabida para las vivencias de todas las personas, porque no hay dos personas trans iguales, no hay dos chicos gays iguales, dos chicas lesbianas, etc. Entonces, ahora, de cara a legislar o a formalizar, no solo en lo que sería la legislación, sino, yo que sé, en los estatutos de las propias entidades, etc., el enmarcar estas estructuras, pero sí dejando flexibilidad para que se puedan definir de múltiples formas sin que se tenga que romper una incoherencia. Entonces, ya centrándonos en la ley, sí, la ley definirá mujeres, hombres y personas no binarias, pero teniendo en cuenta que el acceso a los derechos sean los mismos, que no tengamos que, en base a que seas hombre, mujer, persona no binaria, te cierran unas puertas u otras. Y esto sobre todo con el tema de, en especialmente las mujeres trans, porque habrá que ver de qué manera nos afecta o afecta a nuestro colectivo a otras legislaciones específicas. Vale, pues tema complejo, sin duda. Y voy a pasar a leer las preguntas del público para ver si así conseguimos hacernos una idea más global de todo. Silvia Tostado Calvo nos dice: gracias por vuestra visibilidad, por vuestra disidencia y discursos. Si algo debe hacer sentir orgullo al activismo trans es saber que estos discursos y voces hace nada no nos llegaban. Aprendemos mucho con vosotros. María del Carmen Mudarra Vela. Las nuevas generaciones estáis cambiando a pasos agigantados la forma de enfrentar la problemática del sistema sexogénero. Lo estamos trasladando de manera efectiva a la sociedad menos joven, entre comillas. Carlos Aguilar Sandoval. ¿Cuánta razón tienes en el olvido del activismo del entorno rural? Esa va por ti, Leo. María del Carmen, otra vez, ¿qué opináis de las cuotas para personas trans en el ámbito laboral? ¿Cómo casarlas con el derecho a la no visibilización social? Venga, pregunta. ¿Quién quiere responder a esta? Os la repito si queréis. Sobre las cuotas para personas trans, es decir, una cuota laboral para personas trans, el cupo trans que se dice a veces, ¿cómo lo casamos con el derecho a la no visibilización y qué pensáis de esta demanda? Contesto yo, si no os importa. Venga, bueno, no son derechos incompatibles entre sí, ¿no? Y el hecho de que se propongan estas cuotas creo que van principalmente enfocadas cuando una persona trans es visiblemente trans. Entonces, vendría a combatir el hecho de que cuando te visibilizas como persona trans se te carga la discriminación y el estigma encima. Entonces, sería una decisión de la persona si visibilizarse o no, teniendo la seguridad de que si se visibiliza se van a tomar medidas para que eso no sea un factor negativo a la hora de acceder a un empleo. Leo. Bien. Si por cupo trans estamos entendiendo, digamos, esta medida de premiar empresas que contraten o tengan en su plantilla a personas trans, a mí particularmente me saca mucho de quicio. Porque al final estamos premiando a una empresa por ejercer, digamos, una discriminación positiva. Entonces, a la hora de invertir fondos públicos, la verdad es que preferiría que se invirtieran en aumentar, no sé, pisos, por ejemplo, tutorizados para personas trans que estén teniendo, digamos, situaciones de sinhogarismo, personas que no estén viviendo en un ambiente familiar propicio, que se invierta dinero en medidas específicas, digamos, para que estas personas puedan seguir formándose, para que estas personas puedan
si no encuentran trabajo por sus medios, por su cispassing o por lo que fuere, empezar a montar su propio negocio de cara al público, de no cara al público, y siempre intentar dejar en manos de la persona cuánto de visible es, cuánto de visible quiere ser como persona trans. Pero siempre dotarla de los medios oportunos o de los, de los recursos económicos oportunos, económicos y formativos oportunos para que esa persona pueda elegir cómo de públicamente trans es y cómo ello puede afectar a su vida laboral. Porque muchas veces lo que falta realmente son recursos. O sea, no es cuestión de passing, no es cuestión... O sea, entonces, no, puestos a darle dinero a alguien, joder, inviértanlo en personas trans. Vale, pues tenemos más preguntas. Y Akira Fernández Torres nos dice, en base a los casos que conocen y la experiencia, ¿cómo dirían que es la situación de las migrantes una vez han regularizado, una vez que regularización legal se ha conseguido? Yo creo que esta pregunta se nos ha colado de la mesa anterior. Si no, pues si Akira quiere decirnos algo más o me estoy equivocando, pues que nos lo haga saber también por el YouTube. Silvia Tostado Calvo, completamente de acuerdo, Leo, e incluso creo que desde lo rural y las comunidades autónomas más pequeñas hay mucho que aportar para el espacio legislativo. Silvia Tostado, otra vez, hay que visibilizar que hay experiencias maravillosas como las que hemos vivido con Elsa y con tantos otros. Me gustaría preguntar, aunque es muy personal y entiendo que no quieran responder, desde el empoderamiento de cada uno, ¿cómo les ha afectado el posicionamiento TERF cada vez con más repercusión? Venga. A ver, pues a mí me supuso un antes y un después en todo, ¿no? Porque yo sí que siempre tuve una conciencia muy feminista desde 14 años. De hecho, yo fui la que formó a mis compañeras y de hecho uno de los días más felices de mi vida fue cuando una amiga, ya en la universidad, o sea, bastante avanzada, me dijo, buah, no sé si estoy paranoica, pero veo machismo en todas partes. Dije yo, bienvenida. Entonces, claro, yo me encontré con esta conciencia que yo tenía de todas estas cuestiones, dinámicas de género, no sé qué. Luego aparecía, me di cuenta de que soy mujer trans y entiendo todas estas intersecciones que me afectan, etcétera. Y las que habían sido siempre mis amigas aliadas, de repente me lanzan un puñal y me dicen que soy una violadora, que yo transiciono para ocupar espacios, que yo busco borrar a las mujeres, que yo soy, bueno, unas cosas absolutamente alucinantes. Y lo que había sido todo un viaje de descubrimiento y demás se convirtió en una pesadilla de volver incluso a tener pensamientos suicidas. Y yo soy bastante abierta en esto porque creo que es importante mencionar los efectos tan negativos que tiene esta cuestión. A mí me afectó en el sentido de que ya mi activismo está muy influenciado por esta cuestión, porque antes era... incluso en formación, así como profesora, antes partías de la desinformación. La gente no sabía qué eran las cosas y partías más o menos de cero o algún prejuicio. Entonces deconstruías eso y empezabas a decir, mira, no, esto no es una persona trans, es tal, tal, tal. Ahora no. Ahora tienes que desmentir todos estos miedos y paranoias que te encuentras. Yo hace no mucho me encontré en un periódico local, y mi ciudad es muy pequeña, llega a 8 millones de habitantes y a gracias. No, perdón, 80.000, que digo, Dios mío, 80.000 personas. 80.000 personas. 80.000 habitantes en mi ciudad y un periódico local, un profesor de matemáticas hablando de la teoría queer y de la diferencia entre transexual y transgénero. Y tú dices tú, ¿en qué momento que yo 30 años de mi vida, hasta los 27, no me enteré de casi nada de la realidad trans y aún estando dentro, me entero de cosas y voy aprendiendo? Un señor que se dedica a... Claro, ya ha cambiado. Ahora es esta temática. Y son grupos, no son personas sueltas que tienen transfobia. Es un grupo que se está organizando, que son personas que tienen influencia, que son personas que tienen poderes, y es muy peligroso. Y creo que mucha gente no lo está tomando lo en serio que debería. Y en este caso yo siento que, aquí como hablábamos antes, hace falta hacer muchísimo hincapié en las alianzas. El colectivo trans somos muy vulnerables en ese aspecto. No se nos cree. Por desgracia tiene más fuerza la voz de una persona que no forma parte del colectivo, que diga algo, que nosotras. Yo por mucho que yo diga que no soy una violadora y que yo no llevo a cabo, yo no he visto esta cosa para parecer más mujer o integrarme o para, no sé, no me creen, porque ya tienen esa dinámica de eres un demonio y nos vienes aquí a fastidiar la vida, ¿no? Entonces me parece muy grave y me da miedo, me da mucho miedo, sobre todo que también que se plantee, y yo os lo digo en Twitter, yo siempre soy muy pedagógica, intento presentar datos y demás, pero esta gente no funciona porque no usan la lógica, no atienden a la realidad material, se la inventan.
Entonces, da igual lo que les digas. Si eso se inventa en realidad, obviamente no hay nada que combatir contra eso. Entonces, yo siempre digo, yo no debato la ignorancia, yo la señalo. Y entonces, que se haya aún hoy en día planteen debates de, bueno, vamos a poner aquí a esta señora que te va a decir que eres un violador y que eres un hombre disfrazado de mujer y a ti defienda usted su postura. Es increíble, pero lo estamos viviendo. Las personas estamos defendiendo que somos humanas frente a gente que nos demoniza de una manera brutal porque resulta que una señora en Massachusetts en la cárcel hizo no sé qué. Entonces, está tomando unos tintes muy graves y no nos estamos dando cuenta. Y hace falta que haya un movimiento frontal de toda la sociedad porque se nos está yendo de las manos. Ya han pasado con estas cuestiones de ultraderecha y ahora está pasando en este movimiento que es mucho más peligroso de lo que pensamos. Y además, en las redes sociales y demás cuestiones dinámicas de exposición está afectando mentalmente a muchísimas personas. Yo me encuentro en todos mis colectivos y demás a personas trans muy mal, yo incluida, porque es que es un acoso y derribo constante por parte de tantas personas que se identifican como Radfenter, pues ya no sé la etiqueta que quieren ponerse, personas que tienen un discurso de odio hacia las personas trans, y no hay descanso, Bastante teníamos ya y ahora tenemos que aguantar esto. Pero sí, a mí me ha afectado muchísimo, pero muchísimo. Mira que yo me he visto empoderada con cuestiones de transfobia, no sé qué, pero esta concretamente me ha dolido mucho, mucho, mucho. Sí, la verdad es que no hace falta que nos lo expliques porque precisamente en el grupo de políticas trans lo hemos vivido en la carne de dos compañeras y es lamentable esta situación, ¿no? Y muchas veces te ponen aquí, te presentan la autodeterminación de género como el apocalipsis para las mujeres, ¿no? ¿Podríais explicar qué es la autodeterminación de género y si es peligrosa para alguien? Bueno, no sé si quiero acaparar, pero la autodeterminación de género es la forma de evitar que las personas trans pasemos por cuestiones completamente inhumanas. La gente siempre habla de un derecho fundamental, yo creo que es la forma de evitar y así lo ha justificado todo el sistema jurídico, la jurisprudencia, todo lo que está sucediendo va entramado a eso, a evitar, dice, es la única forma de conseguir que una persona trans no se vea en duda de lo que es, se le hagan pasar por sistemas psicológicos, jurídicos y médicos, es creerla de base y decir que efectivamente es lo que dice. Es la única forma de garantizarlo. No podemos garantizar de ninguna manera que es lo que dice ser, porque ya dudarlo, pues se basa en cuestiones de prejuicios, pero yo diría que es más bien eso, creo que hay que enfocarlo en eso. La gente no es consciente de lo que nos hacen pasar por ley, médicamente, psicológicamente, y lo defienden, e incluso quieren volver atrás, porque, no sé, me parece una falta de conciencia muy grande. Y la autodeterminación yo creo que es eso, y además es lo de siempre, y lo digo hasta el hartazgo. Desde 2007 tenemos una ley que nos permite cambiar los documentos sexo incluido sin modificación genitales, si el gran problema son los genitales. O sea, que si en 13 años en España no hay ninguna estadística que demuestre que efectivamente hay mujeres trans súper peligrosísimas y no sé qué estamos haciendo? Y ya en Argentina, si no recuerdo mal, desde 2009, autodeterminación, también esas bases, ¿dónde están? Porque hay que irse a Massachusetts, Wisconsin, o el dato ese de siempre, la noticia de siempre. No me parece serio. Entonces, si queremos ser serios con un problema supuestamente muy serio, que es la defensa de las mujeres, pues yo creo que habrá que atender a los hechos y a la realidad material, no inventarse cosas, utilizar un caso para atacar a todo el planeta porque, uy, qué feo, qué miedo ir al baño, cuando, sinceramente, solo hace falta tener una mano para abrir el pomo, ¿eh? No hace falta cambiar el DNI. A ver, Leo había pedido la palabra y luego Guillem. No, justo estaba diciendo con lo que ha terminado la compañera, o sea que no. Pues venga, Guillem. No, era un poco también siguiendo lo que estaba diciendo Ada, ¿no? Que es muy curioso que ahora de repente a nivel estatal se esté luchando por aprobar una ley que otorga la determinación de las personas trans y la gente se ponga las manos a la cabeza o el sector feminista radical, ¿no? Cuando en la mayoría de comunidades autónomas ya se han aprobado leyes autonómicas que abogan por la despatologización de las personas trans y por la autodeterminación de las personas trans y no hay ningún tipo de estadísticas que diga que se han borrado a 400.000 mujeres de repente por el hecho de que las personas trans tengan derecho a ser reconocidas como ellas mismas así lo consideren, ¿no? Era un poco por puntualizar esto, porque al final parece que el hecho de abogar por la autodeterminación de género sea eliminar a la mitad de la población cuando en realidad no lo es.
y también un poco la reflexión de dónde queda la figura de los hombres trans en todo esto del borrado de las mujeres, porque parece que solamente el hecho de que las mujeres trans en este caso formen parte del feminismo o tengan derecho a la autodeterminación vaya a borrar a las mujeres cis en este caso, pero ¿qué pasa con los hombres trans? No nos autodeterminamos, no existimos en todo esto de la despatologización dentro de la, como ya asumimos una normatividad social y tenemos un aspecto normativo, el transfeminismo nos queda bien, pero el activismo del feminismo TERF, por así decirlo, no nos ve como objeto de peligro. Y al final creo que desde un punto de vista muy personal, la violencia no se ejerce exclusivamente por el hecho de tener una genitalidad concreta, que también, evidentemente, se inflige violencia hacia las mujeres cis por el hecho de tener vaginas, sí, pero no es exclusiva. Los hombres trans tenemos vagina en una gran mayoría, pero no se nos inflige violencia por el hecho de tener vagina, porque cuando yo voy por la calle a mí se me lee como hombre y se me inflige un cierto tipo de violencias por el hecho de ser o de tener una apariencia normativa como un hombre, pero no por tener vagina. Pero sí, las mujeres que tienen vagina tienen otro tipo de violencias, igual que las mujeres racializadas tienen otro tipo de violencias por ser racializadas, y eso no las exime de tener otro tipo de violencias, igual que las mujeres trans, igual que las mujeres pobres, igual que las mujeres migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí va la interseccionalidad, ¿no? Y creo que es una cosa que se está perdiendo por parte del activismo TERF, por así decirlo, y que, bueno, pues tenemos que estar un poco unidas para combatirlo. María y luego Leo. Yo quería hacer un pequeño comentario con el tema de la autodeterminación del género. Es que yo pienso que quienes se oponen se han quedado mucho en un significado literal de lo que significa autodeterminación, pero las personas trans, el género que tenemos es el que nos ha tocado. Nuestra identidad es la que nos ha tocado y después le pondremos una etiqueta concreta, pero no elegimos ser un día una mujer y al siguiente un hombre y al otro una persona no binaria. El género que tenemos es el que nos ha tocado. El concepto de autodeterminación de género hace principalmente referencia a que no tengan que ser profesionales de la psicología ni de la medicina quienes nos digan lo que somos o lo que dejamos de ser, o que tenemos que hacer estas cosas que tienen una implicación para nuestro cuerpo para que nos lo reconozca. Eso es lo que quiere decir este derecho. No quiere decir que una persona de un día para otro elija ser de una forma u otra. Somos como somos y no podemos elegirlo. Y eso es algo que debería tenerse en cuenta a la hora de hacer pedagogía de cara a la población general, porque esto mismo me lo he encontrado yo varias veces. Y si yo me levanto y ahora digo que soy una mujer o la bromita del helicóptero, pues bueno, si te levantas tú así, perfecto. Yo no seré quien te diga nada, pero bueno, yo creo que no era eso lo que te quería explicar. Entonces, se suma una interpretación además hecha con de frenar nuestros derechos, y que si yo soy María y soy una mujer, pues que no me tenga que dar nadie permiso. Es que no hay por dónde cogerlo. Vale, tenemos más comentarios de YouTube, más no preguntas, sino más bien un comentario. Por aquí no hay más. Ay, no, perdona, Leo, te tocaba hablar a ti y te he cortado. Adelante. Sí, gracias. Voy a intentar ser breve. Yo estoy diametralmente en contraposición con lo que acaba de proponer la compañera, porque yo sí creo que hay un margen de elección a la hora de no solamente de sentirte quién eres, quizá no tanto con qué te identificas a nivel de, bueno, pues mira, es que resulta que me gusta más esta ropa o me gusta más este tal o me gusta más, pero aparte de esto, sí que creo que existe un margen de elección muy grande a la hora de performar el género, de llevarlo a cabo, incluso de sentirlo. El problema es no tanto
Porque claro, pues, así dicho puede parecer, dice, no, claro, y pues entonces explícame en qué se basa, porque si es una elección. El problema es que la gente cis también está eligiendo el formar el género de esta manera, y a ellos nunca se les pone ningún problema ni se les ponen cuestionamientos. O sea, creo que la cuestión no es tanto si es algo esencial o no, porque además no tenemos forma de probarlo. La cuestión es que a determinada población se le exige continuamente que valide y legitime cómo se siente y lo que necesita, y a otra no. A este respecto, de hecho, me parece, por ejemplo, una medida muchísimo más, no válida, sino como más efectiva, sinceramente, quitar el género del DNI. El género del DNI no tiene por qué, o sea, quiero decir, no cumple ninguna función, no cambia nada. Cuando vas a coger un avión, cuando vas a pedir un trabajo, cuando vas a lo que sea, solamente puede inducir a prejuicio. Y de hecho, si no recuerdo mal, durante la dictadura hubo un periodo de tiempo en el que no aparecía si eras mujer o si eras hombre. Aparecían otras cosas muy malas, fatales. Pero quiero decir, España ya ha vivido y otros países viven ya con esta realidad, digamos, de privatizar el género o el sexo de una persona. ¿Por qué nos da tanto pavor o por qué nos asusta tanto pensar que no tenemos que mostrar cómo somos en la puerta de la discoteca, o ya te digo, o en el aeropuerto? O sea, ¿qué sentido, qué función cumple eso en una tarjeta tan pública como es el DNI, que tenemos que enseñarlo día tras día, y es al final lo que nos aboca luego a estar 2 años en hormonas, con el riesgo que supone buscar la validación desde fuera, y además con el riesgo que supone para nuestra salud reproductiva, cuando además luego muchas comunidades autónomas no permiten que las personas trans que hayan cambiado sus datos en el DNI y en la seguridad social puedan ir a sus ginecólogos o urólogos. De esto se habla muy poco, pero es que hay muy pocas comunidades en las que tú, si eres un hombre trans y sigues teniendo vagina, puedas ir al puñetero ginecólogo. Pero, ¿qué es esto? Por favor. Bueno, parece que hemos tenido presente durante todo el día y quizás también durante las jornadas el debate sobre el papel del sexo en el DNI. Yo me pregunto si también lo podemos hacer extensivo al registro civil, este tipo de cosas. Desde luego tenemos un debate profundo como colectivo aquí, y con esta mesa daros las gracias por la participación a todos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. No os vayáis, porque en un par de minutillos haremos las conclusiones del día. María se quedará conmigo. Al resto de la mesa os despido y muchas gracias por estar escuchándonos. Muchas gracias a las 4 por estar aquí contándonos vuestras perspectivas, y un abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.